Marta, seguro que en estos días algunos de ustedes han recibido la notificación de que serán integrantes de alguna de las mesas electorales que se instalarán para las elecciones del próximo 28 de abril. Entre ellos miembros titulares, pero también los suplentes. Entre sus principales funciones les corresponde presidir el acto de la votación, controlar el desarrollo de esa votación y realizar el recuento y el escrutinio de los votos. Enseguida vamos a conocer con detalle cuáles son esos deberes, pero también cuáles son las consecuencias en caso de no presentarse. Justificando determinadas causas, se podrían librar de formar parte de una de estas mesas electorales. Vamos a dejar las cosas bien claritas en esta mañana con Gerardo Pérez, que es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna. Señor Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Bueno, muy bien. Vamos a ver quién elige a los miembros de una mesa electoral. Es un sorteo que se hace en cada uno de los ayuntamientos en apoyo con la Junta Electoral de zona y por lo tanto en principio es algo aleatorio. O sea, puede tocar a cualquiera, ¿no? Sí, es un sorteo puro y duro, además es un acto público en el que si alguien tiene curiosidad por ver cómo se realiza puede asistir a ese acto de sorteo. Ya se ha producido para las elecciones de abril, aunque bueno, dentro de poco en mayo tendremos otra, habrá otro sorteo, por lo tanto si alguien tiene curiosidad por ver cómo se hace, es un acto público en el ayuntamiento. Y vamos a decir exactamente lo mismo, que si ya pues es por sorteo, porque hay mucha gente que le toca varias veces y luego otros pues que no les ha tocado nunca en su vida a lo largo de la historia de la democracia. Eso es curioso, pero bueno, es una casualidad. Es aleatorio, es casual y bueno, así se produce, es una cuestión de suerte o mala suerte, según se mire. Pero ese ciudadano en concreto tiene que cumplir unos determinados requisitos, Gerardo. Como decíamos, cualquier persona puede ser susceptible de ser elegido. Cualquiera no, hay unos límites de edad, a partir de 65 años uno ya se puede excusar, a partir de 70 ni siquiera entra en lo que es el sorteo. La propia ley dice que los que son candidatos a las elecciones no pueden ser miembros de la mesa, por lo tanto sí es cierto que hay algunos que ya de por sí quedan excluidos, pero por lo demás, insisto, que es un puro sorteo. Y a día de hoy, que estamos a 8 de abril, ya todos los ciudadanos que han sido seleccionados por ese sorteo aleatorio deben haber sido comunicados, o todavía puede ser que alguno no se haya enterado. ¿Cómo es el proceso de la comunicación? En principio tienen que haber sido ya comunicados. Se les procede a la notificación por correo certificado o por notificación directa. En el supuesto de que no haya sido posible, pues se les habrá dejado un aviso fehaciente de que tiene una comunicación de la Junta Electoral de zona notificando que se es miembro de la mesa electoral. Vamos a dejar claro cuántas personas forman parte de una mesa electoral y cuántas personas también son suplentes, porque se eligen tanto a titulares como suplentes, ¿no? Efectivamente, en una mesa electoral hay 3 miembros, un presidente y 2 vocales. Se elige un presidente y 2 vocales, aunque por un poco de seguridad, por si hay algún fallo, cada uno de esos puestos tiene a su vez 2 suplentes que tienen que ir el día de las elecciones para la Constitución, aunque si los titulares se presentan, ya los suplentes no hace falta que se queden hasta el final. Solamente los suplentes participarán si alguno de los titulares ha fallado por alguna causa. Bueno, imaginemos que el presidente o el secretario de esa mesa, pero los titulares no se presentan, y estamos hablando de un delito, salvo que pueda acreditar una causa mayor, ¿no? Efectivamente, la ley establece que desde que se recibe esa notificación hay un plazo para establecer las causas que eximen de acudir a una mesa electoral. Son diversas: estar embarazada en periodo de lactancia, tener una incapacidad, incluso en algunos casos es ser un profesional que tiene ya otra responsabilidad en los comicios electorales. Hay que tener en cuenta que en unas elecciones, por ejemplo, las fuerzas de cuerpos de seguridad también tienen unas funciones en ese día. Hay unas causas tasadas que si se justifican evidentemente quedan exonerados. Pero incluso la ley establece que si esa causa sobreviene con posterioridad a la notificación, hay un plazo de 72 horas para notificarlo a la Junta Electoral de zona. Si no, te tienes que presentar ese día, y si no lo haces, efectivamente es un delito electoral que tiene pena de 3 meses a 1 año de prisión o multa de 6 meses a 24 meses. Porque ese mismo día se puede presentar una enfermedad repentina o incluso la muerte de un familiar. ¿Eso podría ser motivo para excusarse? Sí, hay que comunicarlo inmediatamente a la Junta Electoral de zona.
para que quede avisada y que esté sobre preaviso de que ese día va a faltar. Lo que no puede ser es que se falte sin comunicación. Eso de que tenga un evento familiar de relevancia no se contempla, ¿no? Eso no es una causa de justificación. Si fuera muy relevante como una boda, por ejemplo, ahí sí. No está previsto, hombre, salvo la boda que sea de tu presidente, ¿no? salvo que sea el que se va a casar. A eso me refiero, no me refiero de invitado. Desde luego una boda familiar no es una causa que exonere. Sí lo sería en caso de que fuera uno de los contrayentes. Efectivamente. Ajá. Bueno, y hablando del delito en sí, ¿ese delito qué contempla? El delito está previsto en la propia Ley Orgánica de Régimen Electoral General, no está en el Código Penal, pero sí en una ley orgánica y establece la posibilidad de una pena de 3 meses a 6 años, de 3 meses a 1 año de prisión o multa de 6 meses a 24 meses de multa. Una cantidad. Por lo tanto, estamos hablando de un proceso penal que puede tener repercusiones serias. Lo que pasa es que llegado un momento como este, donde muchas personas se pueden encontrar en la situación de me ha llegado esta notificación, pero yo no sé cómo manejarme detrás de una mesa electoral. ¿Hay una reunión previa para estos miembros de la mesa electoral para ponerlos en antecedente y por lo menos en una composición de lugar, ¿no? de cómo tienen que actuar, ¿no? Más que una reunión, se está obligado a entregar un manual o una especie de guía de instrucciones por escrito donde se establecen las reglas básicas de cómo tiene que ser el escrutinio, cómo tiene que desarrollarse la votación. Eso se les notifica por escrito a los designados por la mesa. Y en cuanto a los motivos de exención, hay uno que es curioso, que es haber formado parte de la mesa electoral en 3 ocasiones previas, y en ese caso sí que se podría decir, hombre, que ya me ha tocado otras veces, alego esto como manera de... Por la manifiesta reiteración. Sí, por casualidad, pero le ha tocado posible, otras veces. pero insisto que el sorteo es una cuestión aleatoria y, hombre, sería ya muy significativo que haya concurrido en la misma persona 3 veces. Hombre, suele ocurrir a lo mejor en los que al menos municipios en 3 muy ocasiones pequeños. en los últimos 10 años. Sería Sí, hombre, en los últimos 10 años lo normal es que a lo mejor no haya habido más de 3 comicios electorales, que le haya sido en las 3 consecutivamente. Últimamente la cosa está un poco animada. ¿Sí? Muy raro, pero bueno, es quizá posible, sí. Bueno, hablaba usted de un manual, hablaba de esa reunión tal vez previa que se hace con motivo de esta configuración de la mesa electoral. Ahí se dejan claro cuáles son las funciones, ¿no?, del vocal y del presidente de una mesa electoral. ¿Cuáles son las funciones de los miembros de una mesa? Es asegurar el normal y correcto desarrollo de la votación durante el periodo en el que está abierta la mesa electoral y luego, una vez se cierra, el recuento y escrutinio de los votos, que evidentemente es una parte muy importante. Bueno, y hay un problema que a veces se presenta, que no sé hasta qué punto se desarrollan unas mesas electorales en unas sí o en otras no, y el hecho de depositar, que el propio ciudadano deposite su voto en la urna. En determinadas ocasiones hemos visto cómo es el presidente, uno de los vocales, quien introduce ese voto. ¿Qué se hace en estos casos? En principio, vamos a ver, no es nada relevante, es casi una anécdota. Lo que sí tiene que asegurarse que la papeleta va en la urna correspondiente. Ahora mismo en las de abril solo va a haber 2 urnas, pero en las de mayo va a haber 5 urnas en Canarias, y hay que evitar que se introduzca la papeleta en la urna errónea, y en el supuesto de que el presidente vea que existe cierto riesgo, él, que es el que controla la votación, es el que coge el sobre y lo mete en la papeleta correcta para asegurar que no se produce el error, que habría que levantar un acta, sería suspender el normal funcionamiento de la votación, y para evitar eso, si el presidente considera que para el normal funcionamiento tiene que ser el que lo meta al sobre, pues es que el presidente se convierte en una autoridad en ese momento. Correcto, ¿no? Correcto, lo es el que dirige el proceso de votación en esa concreta mesa. Bueno, y luego también se manifiesta algunos problemillas cuando se habla del recuento, hasta los interventores, los apoderados de los partidos. ¿Cómo debe actuar el presidente en esas circunstancias? Vamos a ver, los interventores o los apoderados de los partidos no forman parte de la mesa electoral como tal, solamente son el presidente y los vocales, pero sí tienen derecho a estar presentes para fiscalizar o ver el normal funcionamiento del recuento, pero no tienen unas funciones ni son miembros propiamente formales de la mesa electoral. Este trabajo pues conlleva bastantes horas, empezar a las 8 de la mañana, más el tiempo previo que hay que estar, más luego el tiempo que pueda prolongarse el recuento. Esto conlleva una retribución, un permiso en todos los trabajos, no hay ningún jefe que te pueda decir no puedes ir o no te puede impedir acudir a este deber, ¿no? Efectivamente tiene una retribución, está fijada
para estas elecciones de abril, creo que son 65 euros. Sí es cierto que existe la obligación de que en el trabajo te dejen permiso para asistir a la votación, incluso que al día siguiente puedas pedirlo libre, aunque existe también que en determinadas funciones sí tienen preferencia. Lo dije antes, si por casualidad en el sorteo toca a un policía que ya tenía asignada una función de control en la jornada electoral, habría que buscar a otra persona porque son funciones que también tienen prioridad. Y un proceso también importante, la custodia de los votos, una vez se realice ese escrutinio, ¿a dónde van y qué papel juega ahí la mesa electoral? Van a la Junta Electoral de Zona, hay diversas juntas electorales, la de Zona, la provincial y luego la de Canarias, y al final los votos son custodiados por el presidente de la mesa, que se derivan a la Junta Electoral correspondiente. Bueno, pues seguro que todo esto nos ha quedado mucho más claro. Gerardo Pérez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna. Gracias, buenos días. Gracias, hasta la próxima.